página a página, tema a tema, conversamos y comentamos lo más importante del día. Desde aquí y hasta que termina la tarde en Radio Santa María, esta es La Revista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de La Revista en día jueves 25 de septiembre, 5 de la tarde con 8 minutos, y por supuesto estamos acá para acompañarles hasta un poquito antes de las 7 con un nuevo programa de La Revista acá en la Radio Santa María. Y para comenzar vamos a retomar estas conversas de tecnología con nuestro amigo Osvaldo Yarse, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Osvaldo? Nuevamente con nosotros. Bien, aquí estamos. Para retomar estas conversas de tecnología y de Aysén Futuro. Así es, preparándonos para lo que se nos viene en el mes de diciembre 5 de... me retan porque se me confunden los días, pero 4 y 5 de diciembre, Aysén Futuro, esta conferencia internacional de tecnologías, donde vamos a estar ahí invitando a actores importantes de estas tecnologías de frontera para conversar cómo van a afectar al mundo y cómo nosotros las podemos implementar para nos puedan servir para mejorar eventualmente a nivel económico, social. O sea, como tú dices, una conversación de frontera, porque nosotros que estamos alejados de los centros, de los grandes centros urbanos y económicos, como una región, entre comillas, aislada, pero yo no sé si ese concepto hoy con la tecnología se sigue manteniendo, porque la verdad es que estamos a un clic de cualquier parte del mundo. Sí, igual si tú te ponías a conversar con gente, todavía te dice que estamos aislados, pero es como súper finalmente ahí hay nos enredamos un poco como en el concepto de lo aislado, porque ¿qué es estar aislado? De territorialmente, físicamente, claro, sí, pero claro. conectados por el mundo. Bueno, es que hoy la realidad virtual nos ha abierto esas otras dimensiones, digamos, de la virtualidad, justamente, de que lo cercano o la inmediatez, que antes del internet esa dimensión no existía. Claro, es que la internet nos acerca a esta otra dimensión virtual que para nosotros solo era ciencia ficción hace un tiempo. Y hoy día, con el invitado que tenemos, porque hay que contarle a las personas que tenemos un espacio que lo nombramos hacia, ¿no es cierto?, el camino del evento Aysén Futuro como el espacio destino Aysén Futuro. Justamente la idea es que en estas próximas semanas vamos a estar conversando con los actores que van a participar de este evento, que es el 4 y 5 de diciembre, Destino Aysén Futuro. Y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado. Nuestro primer invitado que inaugura esta conversación. Por supuesto, a propósito de la virtualidad. Preséntalo tú. Bueno, muy gratamente quiero presentar a Fabio Budrys. Él es un experto en inteligencia artificial y blockchain y miembro de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial. Me podría pasar los 30 minutos que tenemos el programa hablando de su currículum, pero quiero que él un poco también nos cuente, así que le damos la bienvenida a Fabio y agradecerles por estar en este espacio donde lo hemos denominado esta conversación, cómo evoluciona la sociedad en la era de la inteligencia artificial y cómo eso también afecta a una región tan pequeñita como esta. Por supuesto. Hola, ¿qué tal? Hola Fabio. Hola Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a La Revista. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. Estaba escuchando la introducción que hacían y la verdad es que sobre todo en industrias como la inteligencia artificial y el blockchain ya existen incluso empresas que no tienen oficina y que tienen empleados que están diseminados por todas partes del mundo y el trabajo es directamente virtual. Uno nunca asiste a la oficina. Es bastante común en las empresas tecnológicas. Claro, y eso fue, bueno, Fabio, muchas gracias por estar aquí en este espacio y contarle a la audiencia que tú eres uno de los invitados internacionales que vamos a tener en Aysén Futuro, en la conferencia, y quiero partir al tiro porque no tenemos mucho tiempo hoy día y para que vayamos entrando en la materia.
¿Cómo va a evolucionar según tu visión? Yo he estado escuchando he estado viendo tus videos en YouTube, he estado ahí viendo algunas cosas tuyas que me parecen muy interesantes, que las quiero tocar hoy día, pero hablemos de esto. ¿Cómo evoluciona la sociedad en la era de la inteligencia artificial y cómo eso también afecta a regiones tan pequeñas como las nuestras, en la región de Aysén? Bueno, lo primero que hay que entender, que todo el mundo debería entender, es que esto no es una tecnología más, e incluso la voy a comparar con Internet, que fue tan importante y que hizo tantos cambios en la sociedad. Esto es un cambio radical y profundo. Estamos viviendo lo que se llama la cuarta revolución industrial, la revolución cibernética, y que va a cambiar la sociedad desde su raíz, la forma en que vendemos, en que comerciamos, en que nos relacionamos con el prójimo, en que conocemos a los amigos, y el cambio es tan grande que siempre digo que de aquí a 10 años no vamos a poder reconocer cómo hacíamos las cosas en el día de hoy. Y con respecto a que vos decís que la zona donde están ustedes es pequeña y alejada, quizás el cambio no se sienta tan abrupto y tan fuerte como las grandes urbes, pero una de las características que tiene, ya maximizada por la globalización, por justamente la interconectividad y todo eso, es que llega a todos lados y que cambia con el tiempo realmente todo. Claro. Oye, y yo he estado, bueno, hemos estado conversando aquí con Manuel en conversaciones anteriores en el programa sobre cómo las industrias se van envejeciendo, cómo la matriz productiva se va envejeciendo con respecto a estos nuevos desarrollos, porque hay una reticencia ahí de a veces no, por miedo, ¿no es cierto?, no queremos implementar tecnologías en nuestra empresa, en nuestra industria, a veces resulta ser un poco más lento. Pero ¿qué tan necesario es que hoy día podamos abrir estas posibilidades y empezar a aprender, sobre todo desde las direcciones de la empresa? Me imagino que muchas empresas ya lo están empezando a aplicar. Pero en las regiones más alejadas yo siento que a veces es un poco más lento. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso? ¿Es urgente hacerlo? ¿Requiere de un proceso natural de adaptación a las regiones más alejadas? ¿Va a llegar último o podemos ser pioneros? A ver, primero, vamos por partes en la respuesta. La primera pregunta, que era sobre el miedo a las tecnologías y todo esto que decías. En realidad, en este caso no va a haber manera de cómo resistirse, porque el cambio va a ser tan grande que a lo que hay que tener miedo, en realidad no hay que tener miedo a nada. El miedo no es una emoción positiva para el ser humano, pero si estaríamos, por decirlo en una frase, hablando del miedo, no habría que tener miedo a esta tecnología, sino que en cierta forma, sobre todo para los empresarios, los comerciantes, lo que hay que tener miedo es no aplicarla, porque vamos a estar compitiendo tarde o temprano contra otros que sí la van a usar, y la diferencia en productividad, en velocidad, en capacidad de alguien que usa inteligencia artificial que alguien que no la uso es realmente muy, pero muy, muy grande. Y pensando en esto, yo te escuchaba en uno de los videos hablar sobre la economía cognitiva. ¿Me podríais un poco conversar sobre? Lo encuentro muy interesante ese concepto. Bien, justamente se trata de algo de eso es lo que ya estamos hablando, los que estamos todo el día con estas tecnologías y vemos hacia dónde está yendo. Lo que viene en un tiempo relativamente corto es la economía cognitiva, que es una empresa basada en la inteligencia artificial, donde todos los diferentes departamentos y todos los diferentes empleados, ya sea administración, contabilidad, de stock, etcétera, etcétera, trabajan híbridamente, o sea, en conjunción, apalancándose, usando como ayuda la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial actúa como conector y concentrador de todo lo que pasa en la empresa, y en tiempo real
analiza los resultados, analiza la productividad, analiza la venta, analiza los datos del mercado y toma decisiones instantáneas para hacer que la empresa funcione de la manera más óptima, y mejor posible, con una velocidad que es imposible hoy en día para ningún equipo de seres humanos. Parece ciencia ficción, pero ya hay empresas que están empezando a aplicar esto. Obviamente que las empresas que primero van a aplicar esto son las empresas más grandes, las más ricas, las que tienen más recursos y posibilidad de derivar potencia y tiempo y esfuerzo para realizar esto, pero una de las características especiales que tiene la inteligencia artificial y que hace que esta revolución sea tan importante es que es una tecnología bastante democrática. ¿A qué me refiero con esto? Que cualquiera de nosotros puede, si tiene una conexión a internet, usar inteligencia artificial de manera gratuita. ChatGPT tiene una versión gratuita, DeepSeek tiene una versión gratuita, Gemini tiene una versión gratuita, etcétera, etcétera. Hay cientos de inteligencias artificiales ya para usar, y eso quiere decir que cualquiera puede hacerlo. Entonces, ya no son tanto las empresas, por ahí, si hablamos de una economía cognitiva, de algo que ya es la empresa, que se maneja por la inteligencia artificial, ponele que sí. Pero ya una empresa mediana y una empresa pequeña puede empezar a usar la inteligencia artificial hoy mismo. Por ejemplo, ¿en qué puede usar una empresa pequeña o una empresa mediana la inteligencia artificial? Escribir los emails, contestar los emails, contestar al público, agarrar datos de una base y armar automáticamente planillas, gráficas, informes, todo eso puede hacer la inteligencia artificial gratis. Es increíble, ¿eh? Sí, Fabio, a propósito de esto de lo que tú comentas, porque claro, es como la ficción o la realidad supera la ficción, esta de la economía cognitiva. ¿Cuál es el espacio porque claro, en esto de la optimización del algoritmo, la verdad es que uno queda fuera absolutamente como especie humana, porque como tú lo planteas o como yo lo imagino, uno ya queda al margen como especie cuando las máquinas funcionan solas. Pues, ¿no? ¿Cuál es el aporte que podemos hacer en ese contexto sin perder la humanidad o como humano, digamos, en ese sistema, como se plantea? Bueno, te agradezco la pregunta porque me das pie a decir algo que siempre trato de decir. Yo, en cierto sentido, soy lo que se llama tecnopositivo, o sea, creo que si bien hay graves peligros, grandes cambios, grandes transformaciones que pueden ser duras, dependiendo de nosotros tenemos la posibilidad de hacer un desarrollo que pueda beneficiar a la raza humana. Entonces vos decís que podemos aportar los humanos. Bueno, a ver, contra la velocidad de la inteligencia artificial, olvídate, es imposible competir. Pero los seres humanos tenemos cosas que los algoritmos y los modelos de inteligencia artificial no pueden, por lo menos hasta ahora, y no tenemos expectativa de que así sea, por lo menos en los próximos 5, 10, 15 años, que es las inteligencias artificiales no tienen imaginación, las inteligencias artificiales no tienen empatía, las inteligencias artificiales no tienen percepción, intuición y tantas otras características que justamente, y ahí cambio lo que vos decías, no es que vamos a perder la humanidad, sino que tenemos una ventana para empezar a ser realmente más humanos y no perder tanto tiempo, tantas energías de nosotros, que la mayoría de nosotros lo hace trabajando en actividades que son repetitivas, en actividades que otras máquinas u otros algoritmos pueden hacer, y podemos empezar a ser una raza, la raza humana más rica, y empezar a desarrollar todo esto. Ahora, el cambio, la transición en todo esto es un misterio, va a ser bastante difícil. Y qué interesante ahí lo que plantea Fabio, porque yo me imagino que igual puede, si hay cierto tiempo que va a estar automatizado por las máquinas, ¿no es cierto?, inteligencia artificial, nos debiese tener que dar más tiempo a nosotros pues, para disfrutar la vida, ¿no? Estamos, yo creo que un poco
acostumbrados a que tengamos que hacer el trabajo y sentirlo duro, y que si no es duro no me estoy esforzando. Entonces creo que también esto nos lleva como a replantearnos la relación que tenemos con el trabajo, ¿no? Y con el ganar dinero. Es que, pero disculpa, yo creo que ahí hay un tema que quizás nosotros, como en el tiempo que nos hemos solamente explorado el desarrollo de la inteligencia artificial en el sentido de la economía, de lo económico, de cómo le sacamos y cómo hacer más dinero. Pero a lo mejor, yo no lo sé, pregunta, no hemos explorado, no sé, por la posibilidad de la parte creativa, artística, cultural. Me imagino que sí, pero no es tan, porque hoy es el tema cómo ganamos más dinero, digamos, Claro. trabajamos menos. Está en esa dimensión, por lo que yo entiendo, alojado la intencionalidad, digamos, ¿sí? Claro. Yo no sé, yo ahí, bueno, que Fabio igual quiero que sea él el que hable, pero yo creo que, no sé, Fabio, qué pensáis tú, pero siento que siempre es un arma de doble filo lo que estamos construyendo con la inteligencia artificial, porque se habla también de la AGI, ¿no es cierto? Que esta súper inteligencia artificial que lo podría llegar a controlar todo. Pero pensándolo desde el lado positivo, como decís tú, creo que por primera vez tenemos la posibilidad de acceder a la última chupada del mate, como le decimos nosotros, en términos de herramientas que nos podrían ayudar a quedarnos con más tiempo para nosotros. Y al tener más tiempo para nosotros, siento que también surgen nuevas posibilidades creativas. Creo que cuando hay más tiempo para disfrutar la naturaleza, más inspiración, siento que hay un potencial tremendo también como para podernos más artistas al respecto también. No sé si tú pensás y compartís esa filosofía, ese pensamiento. Totalmente, con la inteligencia artificial te pueden pasar dos cosas. Si hay gente del público que ya la está usando, seguramente estará en uno de estos dos lados. El primer lado es que lo usás, te hace más veloz, mejor en las cosas que haces, puedes hacer cosas que antes no hacías y de repente tu productividad, a mí me pasó hace un par de años, además de trabajar en inteligencia artificial, la uso en mi trabajo también y me volví 50 veces más productivo y además de volverme 50 veces más productivo, hago cosas, tengo capacidad de hacer cosas que antes no hacía. ¿Qué hice yo? Bueno, ahí podemos discutir si está bien o mal. Yo trabajo más horas, si antes hacía 5 cosas, ahora hago 25. Otro podría elegir hacer las mismas 5 cosas que hacía y, como decís vos, tener tiempo libre y dedicarse a la creatividad o dedicarse a la familia o dedicarse a conectarse con uno mismo. Y ahí está el verdadero desafío de estos tiempos, si vamos a la parte más profunda de toda esta revolución. Cuando vino, por ejemplo, la energía atómica, ahí nos encontramos ante una disyuntiva. ¿Qué hacemos con esa energía atómica? ¿La usamos para generar electricidad y mejorar la vida de millones de personas, por ejemplo, o para la medicina, o la usamos para hacer una bomba y para reventar a 500.000 personas de una sola vez? Bueno, es una decisión que creo que los países que la poseen toman todos los días, ¿no? Hasta ahora, salvo las primeras 2 que se tiraron en la Segunda Guerra Mundial, por suerte nadie más lo hizo y hasta ahí aprendimos un poco. Y lo mismo va a ocurrir con la inteligencia artificial. Hay posibilidades de que se use para cosas no buenas o que ocurran cosas no buenas y hay posibilidades increíblemente maravillosas. ¿Y de quién va a depender? Básicamente de los seres humanos, que somos quienes de alguna manera estamos haciendo que esto crezca. Exacto. Yo creo que ahí está el punto final, como siempre va a existir el bien y el mal, o siempre va a existir el bien y el mal, si lo planteamos desde ahí, pero si hiciéramos, o todo lo que estamos creando estaba pensado desde el punto de vista de la autodestrucción, yo creo que ya nos habríamos autodestruido hace mucho rato. Así que, y en ese sentido, un poco volviendo como a la economía, para ir terminando, porque creo que no nos queda mucho tiempo, ¿no?
un poco pensando en ese justamente como en todo lo beneficioso que podría traer la inteligencia artificial y algo que no hemos conversado sobre la blockchain también, esta otra tecnología que tú también has estado hablando como de esta fusión de estas ambas tecnologías que han ido trabajando un poco paralelamente, pero tú estás hablando hoy día cómo se van a potenciar en el futuro. Pero específicamente, ¿cómo le aporta hoy día, ¿no es cierto?, en rentabilidad a las empresas con las herramientas que tenemos hoy día? ¿Cómo lo estáis viendo tú? ¿Cómo se ve desde la conversación en los círculos de los círculos que están pensando estas ideas? Bien, básicamente hay dos grandes cosas que podemos hablar de la rentabilidad de la economía con estas dos tecnologías que son blockchain e inteligencia artificial, que básicamente en los próximos años algunas van en cierta forma en paralelo, se tocan en algunas cosas, pero dentro de poco tiempo se van a unir básicamente en casi todos los proyectos y todas las cosas que se hagan. Pero a ver, en cuanto a la productividad, se puede mejorar una empresa, la productividad terriblemente. Hay algo que se llama dentro de la inteligencia artificial que se llama RPA, que es automatización de procesos, y uno puede empezar a hacer que cosas que se hagan en la empresa, y no tiene que ser una empresa grande, puede ser una empresa pequeña y mediana, como dije, esto es de bajo costo, pero que se hagan cosas de forma automática, 24/7, con un costo básicamente ínfimo o nulo, y esto genera obviamente mayor productividad y por ende mayor beneficio para la empresa. Eso por un primer lado, y los más visionarios y los más astutos van a poder utilizar estas empresas para apalancar y hacer crecer el servicio o los productos que dan de una manera que hasta ahora era imposible, nuevos negocios, nuevas formas de vender, nuevas estrategias para hacer cosas que antes no se podían hacer, y estas tecnologías van a permitir hacer. Pero estoy tratando de explicar si dar ejemplos como algo macro, pero y déjame que vuelva un segundo, si me das un minuto, ya que hablaban ustedes de lugares más alejados, con poblaciones más chicas. Te doy un ejemplo de grandes cosas que se puedan hacer con muy bajas inversiones. Me imagino que el mismo problema tendrán ustedes, que es el mismo problema que el interior de Argentina, y en realidad en todos los países pasa lo mismo. En el tema de salud, los médicos especialistas en temas importantes generalmente están en las grandes ciudades, y para hacerse una consulta oncológica, cardiológica, que son las más comunes, a veces hay que viajar, a veces hay que pedir turnos con mucho tiempo, o el especialista viaja a la zona una vez por mes, una vez cada 15 días, y eso a veces es una diferencia entre estar mejor, estar peor, entre la vida y la muerte, en algunos aspectos ya de lo que puede pasar. Y hay proyectos donde a los médicos normales, clínicos, generalistas que tenemos en las locaciones de menos personas, trabajan de forma híbrida con la inteligencia artificial, y si necesitan información o una visión de especialista, tenemos una inteligencia artificial que puede dar una primera aproximación para resolver algunas cosas más rápido, o para quizás resolver las cosas en sitio y no tener a veces que ir al especialista. Les cuento que hace 1 año y medio, por ejemplo, ChatGPT se recibió de médico, hizo el examen, lo aprobó, y en Chile tengo entendido que el año pasado ChatGPT también rindió el examen nacional de medicina, no sé cómo es en Chile, pero Chile es uno de los ejemplos donde también ocurrió esto y aprobó como médico. Así que esto es un ejemplo de cómo con pequeñas cosas se puede empezar a mejorar la vida de las personas. Estamos conversando con Fabio Budrys, desde que nos acompaña hoy desde Buenos Aires, entiendo, Argentina. Que va a ser uno de los relatores que va a participar de este evento Aysén Futuro. Aysén Futuro, 4 y 5 de diciembre.
Agradecerte, Fabio, por este contacto. Es cortito el momento, pero justamente la virtualidad nos da la posibilidad de conocerte, porque tú vas a estar acá presencialmente en diciembre acompañándonos y con la posibilidad de compartir y de desarrollar en profundidad estos temas. Y sobre todo que, claro, nos faltó hablar ahí de blockchain, que es otra de las tecnologías atómicas, ¿no es cierto?, que estamos hoy día implementando en el mundo y que nosotros no nos queremos restar de Aysén. Así que muchas gracias, Fabio. Nos quedan muchos temas para conversar. Creo que las posibilidades son infinitas con estas tecnologías para poder llegar a construir una sociedad que sea más justa, más equitativa. De todas maneras. Muchas gracias, Fabio. Gracias a ustedes por la invitación y espero verlos pronto en vuestra hermosa locación. Aquí vamos a estar esperándote. Oye, un gran tema lo que dijo último Fabio respecto de la telemedicina. Sí, acá los especialistas no quieren venir a Aysén. El nuevo hospital de Coyhaique que se va a construir en los próximos años debiese estar focalizado, ser un hospital modelo en temas de medicina telemática o telemedicina. Bueno, ahí pero para ir terminando, porque es un tema que no conversamos, Fabio, el tema de los agentes y ese... ¿Cómo se llama? Va a ser un gran tema también, los agentes de inteligencia artificial, donde se van a poder entrenar médicos, ingenieros, profesores. Sí. Imagínate lo que vamos a poder hacer y después con realidad virtual los vaya a tener ahí prácticamente en tu mesa sentado operando a la distancia. Osvaldo, muchas gracias por este contacto, se nos hizo cortito el tiempo. Fabio también, gracias por este contacto y seguimos la próxima semana hablando de Aysén Futuro. Que la gente nos siga ahí en las redes sociales. Por supuesto. Aysén Futuro. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Chao, Fabio. Chao, Fabio, nosotros vamos a la primera pausa de la revista acá en Santa María, el día jueves 25 de septiembre. Radio Santa María indica la hora. Son las 5.